Bienvenidos al programa Diálogos en Tierra, el programa del periódico Tierra que saldrá en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, y hoy tenemos con nosotros al escritor Fernando Martínez Laínez. Fernando Martínez Laínez, bueno, es escritor, ensayista y tiene un largo recorrido. Ha trabajado como corresponsal para la agencia EFE en Cuba, en la Unión Soviética, ha trabajado como director y guionista en Radio Nacional de España y en Televisión Española, y hoy está con nosotros porque queremos hablar de toda su obra, una obra que, por cierto, la biblioteca del Cuartel General del Ejército la tiene casi completa porque la he estado comprobando esta mañana, y desde luego hay aquí algunos libros representativos, y que en la miscelánea, quiero que sepas que en el Cuartel General del Ejército se hizo un especial, Fernando Martínez Laínez, cuando el Camino Español, cuando se hizo un trabajo sobre el Camino Español, y que tú has trabajado mucho. Además, acabas de sacar un libro que se llama Espías del Imperio, que lo tenemos aquí, y bueno, aunque son los 100 años de la Alcántara, vamos a empezar por el final, y el final es este último libro, Espías del Imperio. ¿Nos puedes hablar un poquito de él? Porque claro, el espionaje nosotros lo entendemos, el espionaje del siglo XX, de la Guerra Fría, de John le Carré, incluso vamos más lejos, ¿no? a James Bond y todas estas ideas que tenemos nosotros. Pero estos espías del imperio, ¿quiénes son? En realidad la idea surgió precisamente de ver cómo está minusvalorada y menospreciada lo que fue la inteligencia hispana durante los siglos XVI y XVII, que en realidad nuestro siglo de oro, digamos, ¿no? Creo que es una secuela de la leyenda negra, esta especie de minusvaloración que se ha hecho del papel de la inteligencia hispana en esa época, donde evidentemente, pues, desde el punto de vista militar éramos muy fuertes, y lógicamente pues eso iba acompañado de una inteligencia superior en aquella época a la mayoría de los países, por no decir a todos los países europeos, ¿no? Y el libro, bueno, pues arranca de esta idea, y lo que trata es de exponer cómo funcionaba, cuál era el engranaje, que era un engranaje además muy elaborado, era un engranaje, digamos, muy desde el punto de vista organizativo, muy bueno, y cómo, digamos, durante mucho tiempo estas redes funcionaron apoyando lo que era, digamos, la política general del imperio, y apoyando sobre todo a las fuerzas armadas, pero también a la diplomacia y, digamos, a cualquier aspecto que tenía que ver con la causa hispana en aquella época. Y bueno, pues la verdad es que la documentación es un libro que me ha costado bastante tiempo, porque me ha llevado bastante tiempo, porque bueno, hay mucha documentación, pero muy fragmentada. Y yo lo que pretendía es dar una visión de conjunto, una visión, digamos, coherente de lo que fue ese proceso, y además pues darla con un aspecto eminentemente, o con un lenguaje eminentemente divulgativo, ¿no? Tratando de huir en lo posible del clásico libro académico, pues con muchas anotaciones y con muchas notas y tal. Y bueno, pues eso es lo que espero que el libro se lea bien, y en ese sentido, pues lo que pretendía, digo, es dar una imagen coherente y unificada de lo que fue la inteligencia española en aquellos siglos, que bueno, como tú señalas, no hay que remontarse a los tiempos actuales de James, ni mucho menos, sino que ya en aquella época había unos sistemas de espionaje o de inteligencia muy elaborados, en el caso español, vamos. La época del Imperio Español, bueno, tenemos la idea, o posiblemente la falsa idea, ¿no?, de un espionaje, pero que a ese espionaje español del Imperio, que estaba en todas las partes del mundo y bastante bien organizado, ¿le puede la leyenda negra? Sí, por eso que digo, porque si se analizan, en aquella época evidentemente la inteligencia española también tuvo fracasos, ¿no? Entonces se ha incidido mucho desde el punto de vista sobre todo de
de la visión extranjera o de la visión, sobre todo anglosajona, ¿no? Se ha insistido mucho en esos fallos que hubo, que fueron también notables, ¿no?, en algunos aspectos, como por ejemplo el caso de la Gran Armada, para dar una especie de imagen de menosprecio de lo que fue la inteligencia española, como si la inteligencia española no hubiera sido, digamos, bastante mediocre, bastante poco informada en el del tiempo, en fin. Y esto no es así, es falso, ¿no?, es totalmente falso. Y es lo que me he propuesto, como digo antes, es lo que me he propuesto rescatar bastante en este libro. La inteligencia hispana, además en aquella época, España fue el primer imperio global, diríamos hoy, de la época, ¿no?, el primer imperio mundial, transoceánico. Y en ese sentido, bueno, pues el brazo de la inteligencia española llegaba a todas las partes del mundo, ¿no?, y de una manera, sobre todo, incidía mucho más en los aspectos donde teníamos conflictos, sobre todo, que era, como sabes, en Europa y en el Mediterráneo, ¿no?, con la expansión otomana, la expansión turca, que fue muy importante y que estuvo a punto de causar un descalabro total en Europa, ¿no? Bueno, pues de todo esto va el libro, ¿no?, de cómo se movían esas redes, cómo actuaban los agentes al servicio de lo que podríamos llamar el mando de inteligencia de aquella época, que estaba fundamentado sobre todo en dos consejos, el Consejo de Guerra y el Consejo de Estado, con una cabeza suprema que era el rey, pero vamos, los que llevaban, digamos, la inteligencia eran los consejos estos, y luego una red muy extendida de embajadores, de virreyes, de capitanes generales, en fin, lo que podríamos llamar en el aspecto diplomático, pero en aquella época la diplomacia y la inteligencia iban totalmente unidas, ¿no? Los embajadores se enviaban para informar secretamente de todo lo que podían, ¿no? O sea, que hacían funciones de inteligencia. Y bueno, pues al final terminó siendo una red, como digo, que era la red más extendida en el mundo, porque España entonces estaba extendida por los 5 continentes, cosa que no ocurría en ningún otro sitio, y esa red, bueno, pues estuvo funcionando de manera bastante eficiente hasta prácticamente finales del siglo XVII, ¿no? Ya luego ya vino otra época, que de esa época ya hablaremos en otro libro, si te parece. Pues la verdad es que libros como este, ¿no?, como Espías del Imperio y otros muchos libros de novela histórica, incluso de estudios históricos, pues parece que sí que se está produciendo una contraola contra esa leyenda negra, que es un trabajo que estáis haciendo vosotros para aclarar eso de una manera veraz. Sí, es un intento, claro, hay que combatir lo que se pueda, pero está mucho más extendida y sobre todo es muy persistente, ¿no? Muy persistente, y ha calado mucho ya en ambientes académicos y todo, en el extranjero sobre todo, y en ese sentido pues es complicado, ¿no? Es complicado rebatirlo porque lo que podríamos llamar las redes de influencia exteriores pues siguen siendo todavía muy potentes, ¿no? Ahí en el penúltimo, el penúltimo libro, que me parece que no está aquí, que es una novela histórica que se titula El declive, sí. No sé si lo has traído. No lo he traído. Bueno, no podía con todo. Es la tercera parte de la trilogía La senda de los tercios, que es una trilogía que se inicia en la batalla de Breda, con la titula Las lanzas, continúa en la batalla de Nördlingen, con el cardenal infante don Fernando, y termina en la batalla de Rocroi. En la batalla de Rocroi, que es un poco, digamos, si no, como se ha dicho, la gran derrota y el gran mazazo de los tercios y todo eso, que no fue ni mucho menos así, pero sí está claro que ya se presiente un declive que efectivamente luego ya pues resulta imparable ya hasta finales del siglo XVII. Pero ahí en Rocroi, a mí sobre todo lo que me ha motivado la novela es destacar lo que podríamos llamar los aspectos secretos de la batalla de Rocroi. Pues la batalla de Rocroi, como sabemos todos, se perdió, pero se perdió debido a una serie de fallos muy importantes que tuvieron que ver con los aspectos de inteligencia. Es decir, la inteligencia hispana, que no era mala, como digo, en aquella época, y en Flandes menos, pero sin embargo pues brilló
ese día parece que estaban un poco dormidos casi todos, sí, porque la inteligencia española en Rocroi la verdad es que falló. Y esos fallos de la inteligencia española en una batalla tan importante como Rocroi, pues es lo que en gran parte motivó el fracaso y el desastre de Rocroi, ¿no?, de la batalla. Y bueno, pues un poco en esa línea también he hilvanado la novela esta del declive, que tiene que ver, como digo, con esa batalla, ¿no? O sea, pero bueno, fue una batalla que, a mi modo de ver, en gran parte se perdió por los fallos de inteligencia que hubo, ¿no? Bueno, y ahora que vamos a conmemorar el centenario de la gesta del Alcántara y de la campaña de África, pues bueno, no puedo dejar de mirar pues este libro tuyo, Mientras la patria exista, sobre la gesta del Alcántara, Centauros del Sol, pasión y muerte del regimiento Alcántara. Lo primero, bueno, me ha parecido un libro con una gran documentación, me ha parecido un libro que viene, te va guiando por los hechos que ocurrieron, y bueno, vamos a hablar del Regimiento de Caballería Alcántara y por supuesto, claro, ¿no?, de Anual y de todo lo que ocurrió en aquellos días, desde el 21 de julio de 1921 al 9 de agosto de 1921, donde cae Monte Arruit. Entonces, ¿qué es lo que hace al Regimiento Alcántara grande ese día? Tremendo, ¿no? Tremenda fecha, tremenda efeméride, ¿no? Lo de Anual, ¿no?, del Regimiento Alcántara. ¿Qué es lo que hace? Me preguntabas a este regimiento que especial. Lo hace... Bueno, primero era uno de los pocos regimientos de caballería así completos que había, pero además de eso, sobre todo lo que hace, bueno, el Regimiento de Alcántara había participado en muchas acciones antes de Anual, lógicamente, pero en esa fecha, pues claro, le toca desempeñar pues la labor más ingrata que es una retirada caótica, una retirada desastrosa, y entonces el Regimiento de Alcántara pues casi sorprendido, se vio un poco sorprendido, ¿no?, porque no pensaba que las cosas estaban tan mal realmente en cuanto se produce la estampida esta Anual. Y al regimiento le toca, como digo, pues la tarea más ingrata, que es en definitiva tratar de ordenar o de recomponer un poco esa retirada, caótica, y tratar de encauzar a las unidades que puedan por ahí perdidas, desperdigadas en toda esa extensión, ¿no?, en todo ese recorrido. Y ahí, como digo, bueno, pues el regimiento lo dio todo porque en un momento determinado pues se vio superado, lógicamente, por la propia dimensión del desastre, y tuvo que hacer frente a una serie de circunstancias que, bueno, inimaginables, ¿no? Y ahí, bueno, pues un poco también lo que pasó, remontando a lo de Rocroi, lo que pasó en Rocroi, ¿no?, que al final pues se perdió, pero se perdió dándolo todo, ¿no?, y al final los tercios que quedaban allí en Rocroi, y el Regimiento de Alcántara pues lo mismo, tuvo que darlo todo, y estuvo a la altura de su cometido, lógicamente, y ahí es donde, contando con un jefe además, como era el coronel que mandaba en ese momento, que era Fernando Primo de Rivera, que tuvo una muerte heroica, como sabéis. Pero bueno, aparte del coronel, hay que decir que las últimas cargas que se dieron en el río Igan, que es un río, por cierto, que no lleva agua, está seco, pero en las últimas cargas que se dieron, pues se dieron prácticamente al paso, porque ya no había manera de que los caballos se pudieran mover, ¿no?, la tropa agotada. Y bueno, que el hecho de que hubiera el 90% casi de las bajas en esa última embestida del Alcántara, pues ya lo dice todo, ¿no? La pena es que, bueno, durante tantos años, hasta hace muy poco, pues no se reconociera oficialmente, ¿no?, la laureada esta colectiva que recibió el regimiento. En el año 2012 le dieron la laureada colectiva, casi 100 años después.
merecidísima, por cierto. Claro. Cuando se toma la decisión de abandonar Anual, que es la que, bueno, ya Igueriben Y Abarrán. y Abarrán. Primero cae Abarrán, luego cae Igueriben. Es imposible apoyar a, sobre todo, los famosos convoyes como los del Capitán Cebollino, donde iban las aguadas del alférez Enrique Ruiz Osuna, la dificultad de entrar en Igueriben y que ya se ve que la situación, el general Silvestre la ve y toma la decisión de abandonar Anual. Claro, la pega que tiene esa retirada normal es que muchas tropas indígenas estaban defendiendo esa retirada, que luego terminan desertando y pasándose al otro lado. Y es cuando al regimiento pues le dan la orden de apoyar esa retirada. No solo en el río Igán, como bien has dicho, claro, porque con la defensa de Cheif, claro. Pues toda esa parte de ahí sí que el regimiento Alcántara pues consigue pues a lo largo de esa retirada, claro, va negociando posiciones y efectivamente, de hecho a Fernando Primo de Rivera le dan la laureada no por los hechos de la carga esta que estamos hablando, Igán, sí, sino por otra serie de acciones que a lo largo de esa retirada va desempeñando el regimiento, claro. La verdad es que hay hechos heroicos del regimiento y como has dicho, pues me parece que de 643 en el libro viene perfectamente especificado, pues bueno, las bajas que había, dónde había cada baja y de hecho nosotros estamos haciendo un trabajo en el periódico Tierra que está saliendo por fascículo cada mes sobre la gesta del Alcántara, y de aquí he leído yo algunas cosas de las que he sacado y hemos intentado darle un tinte literario. Con algunas anécdotas escalofriantes, como por ejemplo los 13 trompetas que eran prácticamente niños todos y que murieron, o que no se salvó ni uno, ¿no? Sí, la verdad. Y bueno, cuentan que algunos estuvo combatiendo al sable, los vieron ahí hasta que cayeron. Claro, y prácticamente todos murieron, ¿no? El capitán del Castillo, que no estaba destinado en el regimiento Alcántara también, sino que estaba en Melilla. Hubo casos individuales de un heroísmo asombroso, claro, sí, sin duda ninguna. Eso que estamos hablando la visión global, obviamente, pues fue un desastre, pero con casos individuales y aislados de un tremendo heroísmo, de un tremendo valor, claro, que además en aquel momento, pues imagínate lo que debió ser aquello, ¿no? Pero no, perdóname, es que me he desviado un poco. Sí, no, está perfecto lo que dices. Sí. Pero estábamos hablando un poco de la... no, lo de Anual, después de Abarrán, digamos, y de Igueriben y tal, pues sí, la verdad es que todo causa un poco de sorpresa, visto así desde ahora no, ya con esta perspectiva, pero en aquel momento, pues claro, causa un poco de sorpresa ver cómo se derrumba todo de una manera tan radical y tan rápida, ¿no? Porque, claro, había un campamento, había mucha gente allí, ¿no? Y entonces, la verdad es que yo pienso que es que parece que todo lo que tenía que salir mal salió mal, ¿no? Pues una de esas cosas que ocurren a veces en las guerras, en las batallas, ¿no? Y dices, bueno, pues ¿cómo puede salir todo mal, tan mal? Bueno, pues salió todo mal, ¿no? Independientemente, como digo, de los actos heroicos que hubo muchos, ¿no? Pero bueno, la retirada, la verdad es que causa sorpresa en un primer momento, pero luego si se analizan las causas, pues se ve que efectivamente es que todo lo que podía salir mal salió mal, pero es que tenía que salir mal, porque claro, no se puede, el dispositivo que se había montado desde Melilla hasta Anual, pues era a base de bloqueos que no podían sostenerse porque no tenían agua, y si había que abastecerles con agua cada día prácticamente, y luego resulta que esos abastecimientos pues estaban expuestos a los tiros de los rifeños,
que además pues destrozaban las cubas y destrozaban los mulos y destrozaban y tal, y bueno, pues esto no se podía mantener, ¿no? No tenía ningún sentido. No había una fuerza de reserva capacitada que hubiera podido, no había puntos fuertes, digamos, que hubieran podido resistir desde el punto de vista de escalonar una retirada. Bueno, en realidad yo creo que no se había pensado en ninguna retirada, ¿no? Y además se eligió el camino más complicado, ¿no? Que era el camino por tierra, en una zona, como sabéis, la zona esta del Rif, que es una zona muy abrupta, y además con gente muy guerrera, que el Rif es la gente más guerrera de Marruecos desde tiempo inmemorial, ¿no? Y bueno, pues se eligió, como digo, la ruta esa que era la más larga y la que tenía más obstáculos, y en cambio no se pensó en la otra, que parecía mucho más lógica, ¿no? Que al final fue la que se hizo, el de Alucemas, ¿no? El desembarco de Alucemas y tal. Luego la inteligencia tampoco funcionó bien, porque había un desconocimiento grande del enemigo. La deserción que tú mencionas de las tropas, sobre todo de la policía indígena, fue la que desertó inmediatamente, y luego pues la retirada esa a través de una especie de desfiladero, que es el desfiladero de Izúmar, un desfiladero además con muchas curvas, muchas revueltas, ¿no? Y donde claro, pues una tropa ya, digamos, en retirada desordenada, por llamarlo suavemente, pues una tropa en retirada desordenada que tiene que atravesar el desfiladero donde son masacrados a placer para tal, pues claro, el desastre estaba cantado, ¿no? Y bueno, pero en fin, eso lo que puede servir es yo creo, históricamente de lección, claro. O sea, que las cosas hay que, en un caso similar, pues las cosas hay que hacerlas mejor, nada más, pues ya no queda otro recurso. Y luego, pues, rememorar la memoria, rememorar, digamos, a tantos soldados, tantos héroes, oficiales, también hubo muchos, que en definitiva, bueno, pues al final pues murieron con mucha dignidad, ¿no? Murieron con mucho heroísmo, ¿sí? Sí, la verdad que el desastre anual siempre vemos más la parte negativa, que es verdad que hubo muchas cosas que no se hicieron bien, se tomaron decisiones que posiblemente no fueron acertadas, pero luego, una vez que está uno dentro de la batalla, lógicamente las acciones de heroísmo fueron muchas, y que todavía yo creo que no se han contado, porque el Alcántara sí se ha hablado mucho, pero también ha habido otras muchas de otras unidades que también estuvieron ahí. Claro, pero hombre, luego está la matanza de Montearruiz, aparte ya de anual. Es que en Montearruiz ahí fue una masacre a sangre fría, que ahí llegó un momento que ya se autoriza la rendición, digamos, de Montearruiz, pero claro, nadie se esperaba que luego pues no se respetaran prisioneros ni se respetara nada, ¿no? Porque en definitiva fue una masacre a sangre fría, sí, total, lo de Montearruiz, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí ya contra eso poco se puede hacer, digamos, ya que sí, cuando se dio la rendición y resulta que lo que hace es masacrar a los prisioneros, pues no se podía hacer mucho más. Tampoco se dio el apoyo por parte de Berenguer a Montearruiz, ¿no? Fue él el que decidió... De eso se ha hablado mucho, de eso se ha hablado también, claro, que era muy extraño. ¿Por qué decide no? Porque está muy cerca, claro, está a 30 kilómetros. Está a 30 kilómetros, efectivamente, Montearruiz de Melilla, ¿no? Claro. Y en Melilla ya había fuerza. Había casi 50.000 hombres, ¿no? Y además ya se podían enviar refuerzos más rápidos y tal, ¿no? Que al final Melilla también, hubo un momento que Melilla, si no es por la Legión, que llega a tiempo, pues incluso hubiera podido perder Melilla, pero una vez ya que digamos que llega la Legión y tal, se había estabilizado Melilla, y la verdad es que sí, causa un poco de sorpresa, visto retrospectivamente, que con esa escasa distancia no se pudiera socorrer a casi 3.000 españoles que había allí metidos, ¿no? En Montearruiz, por lo menos intentarlo, ¿no? En Montearruiz, claro.
Y ahí, bueno, pues ya viene fue una decisión en el fondo política, ¿no? También, porque Berenguer lo que tenía miedo es que si esa especie de salida ya fallaba, Melilla se hubiera quedado ya entonces absolutamente indefensa, ¿no? Entonces, bueno, pues quiso asegurar Melilla, porque ya vendrían tiempos mejores, pero de momento que Melilla no se pierda bajo ningún concepto, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Pero da un poco de pena, claro. Lo mismo que pasa con Igueriben, porque Igueriben, la posición queda sitiada, totalmente, empiezan a hacer fuego incluso de cañón desde la loma de los árboles, que llaman, que era una posición que tenían los rifeños muy fortificada, y sin embargo, pues está, fíjate, Anual está de Igueriben no recuerdo ahora, 6 kilómetros debía estar, o 7 kilómetros, y no hubo manera de romper, digamos, el bloqueo de la posición. Pues claro, los rifeños estaban muy bien atrincherados. Yo insisto, es que el combatiente rifeño era un combatiente muy duro, ¿eh? No, en Francia, por ejemplo, la conquista francesa tuvo mucho menos problemas del Marruecos oriental, tuvo mucho menos problemas que la del Marruecos español, pero es que es incomparable lo de la resistencia digamos, del combatiente o del rifeño con el del resto de Marruecos, no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, pues, pero bueno, fíjate, lo de Igueriben es otro ejemplo de por qué no se pudo llegar 6 kilómetros cuando había allí. Hay que decir también que la tropa peninsular pues estaba muy mal preparada, no la habían preparado, no era una tropa curtida, no era una tropa guerrida, ni mucho menos. Muchos de ellos eran reclutas que habían llegado hacía muy poco tiempo, porque además hubo un cambio hubo permisos para lo que podríamos llamar los veteranos, un mes antes o un mes y medio antes de que se produjera esto, que fue otra metedura de pata gorda, y había soldados ahí que no habían disparado un fusil en su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la verdad es que en esa situación, pues los soldados se vinieron abajo, ¿no? Pero sí, bueno, sí, es lo que hablamos, causa extrañeza efectivamente que aún así que no se pudiera llegar, bueno, no se pudo llegar, es decir, porque lo intentaron, los regulares lo intentaron, murieron muchos y murió mucha gente intentando salvar Igueriben, pero al final es que pues no había manera, no se pudo. Bueno, con la misma velocidad que cae Anual, Dardrius, Batel, llega a Monterruiz, luego, sin embargo, igual de rápido o más incluso, el ejército español, la fuerza española, inician una reconquista a partir de septiembre, cuando llegan los refuerzos de la península, y es igual de rápido, toman Nador enseguida y prácticamente llevan Anual en muy poco tiempo, con una serie de victorias rapidísimas. ¿A qué crees que se debe este cambio tan radical? Bueno, ya digamos, era una operación ya mucho mejor pensada, mucho más con más medios, digamos, desde el punto de vista táctico, mucho más elaborada. Y aparte de eso, bueno, ya incluso diplomáticamente había un apoyo, porque ya otras potencias como Francia, por ejemplo, también estaban apoyando el desembarco. Pero básicamente yo creo que se vio sobre todo a esa especie de idea, que era una idea que se discutió, se había discutido antes entre Berenguer y Silvestre, lo que pasa es que Silvestre no hizo caso tampoco, que era atacar, digamos, a la cabila esta de los Beni Urraguel, que eran los más belicosos, digamos, que era la cabila del Crim, pues atacarla por el sitio más vulnerable, que era obviamente el desembarco, digamos, por la retaguardia de la cabila de Beni Urraguel. Y eso, yo creo que además de eso había una decisión desde el punto de vista táctico político ya mucho mayor, y luego, aparte de eso, pues yo creo que la tropa ya que intervino ahí estaba mucho más preparada que no a los soldados estos de reemplazo recién llegados, que no sabían. Es decir,
ya estaban los regulares, estaba la región, estaba tal, había ya una tropa ya mucho más mentalizada, mucho más preparada. Pues son lo que tienen las guerras también, tú lo sabes, Alberto, que en un momento determinado lo que puede ser una derrota espantosa, pues unos años después o 2 años después, pues se cambia completamente, ¿no? Fíjate lo que ocurrió, por remontarnos a actual, lo que ocurrió, por ejemplo, en la campaña de Rusia con Alemania, ¿no? Que parecía que iba a ser un paseo aquello tal, y en los primeros meses se hicieron millones de prisioneros, no sé qué, y a partir de ahí, pues luego las tornas cambiaron pues muy rápidamente también, ¿no? La guerra no es, ¿qué me diría yo? No está demasiado programada desde el punto de vista de que poniendo determinados factores sean inmutables, ¿no? Cambian con mucha verdad, depende mucho también del factor humano, pero dependen mucho también de las propias circunstancias y de los medios materiales. Evidentemente, en el marco de la UCEMA el ejército tenía ya muchos más medios, había ya una especie ya de, digamos, de compromiso casi nacional, de que eso se tenía que acabar, ¿no? El hijo Primo de Rivera también, cuando llegó, uno fue el primer compromiso que adquirió, es que lo de Marruecos tenía que acabar ya. O sea, ya había un compromiso que en aquella época tampoco existía, porque ya como sabes, en los años anteriores a lo de anual, pues había cambios de ministros prácticamente cada 3 meses, ¿no? Con lo cual tampoco había planes no se pudo elaborar tampoco un plan en profundidad, digamos, o un plan a largo plazo para lo del norte de África, ¿no? O sea, para el norte de África, para el norte de Marruecos, quiero decir. Y todos esos factores al final confluyen. El factor moral es muy importante. Yo creo que, claro, la moral del ejército español, ya una vez que se decide que aquello se acaba y que hay un compromiso nacional de que la guerra de Marruecos tiene que acabar, hombre, yo creo que eso también influye mucho, ¿no? Sí, cuentan que después de la sociedad española, después del desastre anual, cambia radicalmente, digamos, de mentalidad, apoya mucho más al ejército, apoya mucho más al Estado, incluso a sus gobiernos, al gobierno, ¿no? Una mentalidad totalmente diferente a unos años antes, en 1909, cuando la Semana Trágica de Barcelona, donde África y el ejército estaba visto de otra manera, y sin embargo pues se subvenciona la propia sociedad, da dinero, existe una serie de hechos que cambian a partir de anual. Claro, hay un respaldo nacional en ese sentido que se produce y que antes pues quizá por un aspecto organizativo erróneo, pues ese compromiso no se produce, ¿no? Y entonces, claro, en ese sentido lo que podríamos llamar ese esfuerzo colectivo, pues ya se acentúa mucho más y en definitiva el respaldo, ¿no? El soldado, yo creo que en una guerra, en un tipo de guerra como ese, el soldado, la tropa se tiene que ver muy bien respaldada desde el punto de vista de la nación, del conjunto de la nación, ¿no? Porque si no, pues en definitiva se produce esa especie de dudas que yo creo que son muy negativas, ¿no? para el funcionamiento de un ejército, ¿no? Y en este caso, bueno, pues el respaldo era, como tú bien señalas, mucho más unánime, y eso yo creo que es una causa que contribuye muy poderosamente a que esa reconquista que tú llamas, pues efectivamente tenga lugar en un plazo relativamente muy breve y que, bueno, pues fuera eso, una reconquista, ¿no? Por eso digo que, por desgracia, ya los errores no se pueden enmendar una vez en el campo de batalla, pero sí hay que aprender de ellos para próximas acciones o combates, o como quieras llamar. Nosotros, desde luego, en el Ejército y el Departamento de Comunicación, de los que formamos parte todos, y tenemos aquí a nuestros equipos de cámara y el periódico Tierra, todos los que estamos aquí, nuestra idea es recordar siempre a nuestros héroes, en las victorias y en las derrotas. Siempre que enseñamos la escalera de Palacio, siempre decimos que somos de las pocas naciones donde en nuestra escalera están nuestras victorias,
pero también están nuestras derrotas, porque, hombre, no nos podemos olvidar de los 643 caballeros del regimiento Alcántara. Nunca. No como el Arco del Triunfo de París, donde solo están las victorias. Donde solo están las victorias. Pero se les escapa Bailén, y Bailén también la consideraron una victoria, y el Arco del Triunfo. O sea. Bueno, ahí alguien se lo contó mal. Yo creo que el espía del imperio napoleónico lo contó mal. Y la verdad que esa es una de nuestras misiones, y por eso estamos agradecidos por lo que decís, porque primero por la labor de documentación que tenéis, tanto en Espías del Imperio como Mientras la Patria Exista, como bueno, lo que tenemos ahí del Camino Español y todos nuestros tercios gloriosos de Flandes, con sus victorias y sus derrotas, con sus luces y con sus sombras. Y la verdad, Fernando, yo darte las gracias, decirte que el periódico Tierra y que el Ejército de Tierra está abierto para ti cuando quieras. Muchas gracias por tu visita aquí al cuartel general del Ejército y nada, deseando leer este nuevo libro que es Espías del Imperio y deseando seguir recordando a todos nuestros héroes de Anual. No solamente el regimiento Alcántara, sino otros muchos que los hubo. También hubo muchas sombras que han salido por todos lados y hemos hablado de que muchas veces hay leyendas que nos superan que no son positivas excesivamente para nosotros, y yo creo que eso es lo que hay que ir poco a poco quitando. Y Fernando, ya si quieres decirle algo al Ejército de Tierra y a todo el mundo que te pueda oír en nuestro canal de televisión. Pues nada, muchas gracias a ti por haberme permitido esta entrevista, y muchas gracias al Ejército de Tierra por haberme acogido en este cuartel general, que es un antiguo palacio, y como sabéis, y que además tiene episodios de la historia de España casi vivos todavía, ¿no? Porque este es un sitio, un emplazamiento muy ligado a todo lo que ha sido la historia de España durante 300 años. Pero básicamente eso es lo que quería decir. Yo que os agradezco mucho esta entrevista, y espero en la medida de lo posible haber contribuido a aclarar con mis libros, aclarar o a apoyar esta especie de tarea que es difundir realmente la verdad de nuestro pasado, que es muy importante y muy glorioso. La verdad, esa es la palabra que a nosotros nos gusta, ¿no? La verdad, de sacar la verdad a la luz. Y bueno, ya acaba de salir Espías del Imperio, ya está aquí, ya lo tenemos aquí en el cuartel general también. ¿En qué estás trabajando? Porque yo sé que tú no paras. Nada, el futuro es ciencia ficción, amigo Norberto. No, de momento no tengo ideas, pero como te digo, todavía está en nebulosa, así que prefiero... Muy bien. Sí, mejor... Te emplazaremos para cuando venga el siguiente... Bueno, ya cuando lo tenga ya te informaré, no te preocupes. Aquí estaremos. Pues esta ha sido nuestra entrevista en Diálogos en Tierra, el programa de televisión del periódico Tierra, del Departamento de Comunicación del Cuartel General del Ejército. Emplazaros para los siguientes programas y espero que bueno, aquí todos los que estamos detrás de las cámaras y delante hemos aprendido mucho con Fernando Martínez Laínez, y seguimos leyéndolo y seguimos aprendiendo. Muchas gracias.